Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase de Historia de Asia de la cátedra del profesor Gabriel López. En esta oportunidad, tanto el profesor Tomás Listriani como quien les habla, vamos a hacer el recorrido por los contenidos referentes a Japón. Antes de avanzar, me gustaría presentarme para que me conozcan. Mi nombre es Florencia Briasco. Soy ayudante de cátedra hace unos años, docente graduada en el mes de marzo de este año, y como les decía, los voy a acompañar en esta oportunidad. En cuanto a, digamos, a los temas que voy a presentar, voy a compartir con ustedes una serie de diapositivas construidas a partir de textos. Uno de ellos es de la bibliografía obligatoria, que es el de Anderson. El otro es de la bibliografía complementaria, uno al que recomiendo mucho, que es el de Irene Seco Sierra, que trata cuestiones previas al análisis que hace Anderson, pero también para entender lo que respecta a cuestiones de tradición, a cuestiones de cultura propias del Japón, tanto en su historia como lo que es el Japón hoy en día. Bien, para comenzar me pareció interesante compartirles esta imagen que ustedes ya conocen. Esta es la bandera de Japón. Y me pareció importante compartirlas porque tiene que ver con una figura elemental muy importante para la identidad del país como tal, en la esencia del ser japonés, esto que denominamos Nihon Shinron, la importancia de la nación japonesa como tal, y es la figura del emperador. Lo que ustedes ven aquí es la representación del ojo de la diosa Materasu, que según la tradición era la fuente dadora de legitimidad del emperador, con lo cual se creía que el emperador era de origen divino, hasta han avanzado en el siglo XX. Es recién con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos obliga a Japón en su constitución a eliminar el carácter divino del emperador y establecer la figura como una mera representación simbólica del Estado y la unidad japonesa. Adentrándonos un poquito más en la cuestión geográfica, vemos que Japón es un archipiélago que está al este de Asia. Si acercamos un poquito más la lupa, vemos que está formado por distintas regiones. Más al norte tenemos a Hokkaido, en el centro de Japón tenemos a Honshu, en el sur tenemos a Kyushu, con un archipiélago de islas menores en su extremo más meridional, que son las Ryukyus, de las cuales Okinawa es la más importante. Si recuerdan, Okinawa fue escenario de la Guerra del Pacífico, y por la cual grandes oleadas migratorias llegaron a países de Latinoamérica. Entre ellos los más importantes en cuanto a población migratoria japonesa tenemos a Perú, Brasil y Argentina. Ven también que está próxima a 3 países que son muy importantes, fueron muy importantes en su historia, al día de hoy lo son, y con los cuales incluso tienen hasta problemas, Japón tiene problemas limítrofes, como es Rusia, China y la península de Corea. Estas dos últimas incluso son muy importantes en el desarrollo de la historia de Japón en sí. Ya a nivel más macro, entonces, tenemos que Japón forma parte de lo que conocemos como la Sinósfera, al este de Asia, y obviamente ubicada en una zona de gran influencia del gran tigre asiático como es China. Bien, ahondando un poquito más en cuestiones más referentes a la historia de Japón, la autora Irene Seco Sierra hace un análisis pormenorizado de lo que es el periodo paleolítico, del cual no voy a hacer mención acá por cuestiones de tiempo y a los fines prácticos de la clase, sin mencionar 2 periodos que, a grosso modo, a pesar de las discrepancias en torno a la cronología y a sus divisiones internas, podemos categorizar como periodo Jomon y periodo Yayoi. Ambos son muy importantes para dar cuenta de la historia y de la identidad de Japón. Por eso me pareció importante destacarlos en esta clase de hoy. Bien, en cuanto al periodo Jomon, si ustedes pueden ver, se trató de un periodo muy extenso en el tiempo,
de varios milenios, aproximadamente del 5300 al 300 antes de nuestra era, caracterizada por una sociedad de cazadores, pescadores y recolectores, por el cultivo del mijo, el desarrollo de la cerámica, como la figura que ven acá, cuya característica distintiva son huellas de cordones, que acá no se pueden visualizar bien, por la imagen es muy pequeña, pero si quieren pueden buscar en internet. Son figuras muy interesantes en cuanto a el periodo y el desarrollo de la figura en sí a nivel antropomórfico. Y podemos ver también incluso un tipo de shinto animista. El shintoísmo hoy en día lo conocemos como el culto a los antepasados, o lo que significa en su, digamos, el término en sí como culto a los dioses. Claramente tenemos otro tipo de shinto para esta época, quizás un tipo de shinto más primitivo, aunque la palabra primitivo no me gusta demasiado, sinceramente, pero para dar cuenta de una estancia inicial del shinto. Como decía, un shinto animista, caracterizado por, digamos, la consideración de cualquier objeto ser vivo como dotado de vitalidad, donde claramente no hay separación entre la naturaleza, lo humano y lo sobrenatural, y donde por ende todo actúa en el mismo plano. En cuanto al periodo Yayoi, tenemos que abarca aproximadamente el 300 antes de Cristo de nuestra era al 300 después de Cristo de nuestra era. Es una sociedad agrícola, claramente, donde se desarrolla el cultivo del arroz por regadío. Aparecen herramientas metálicas de hierro y bronce. De hecho, hay algunas campanas de gran tamaño que no están incluidas en esta diapositiva, pero me parece importante también mencionarlas. Si quieren pueden buscarlas también en internet, las van a encontrar enseguida. Y unas vasijas bien características en cuanto al desarrollo de cerámica. Respecto al shinto, es un shinto de tipo más agrario, también donde en torno al culto de estas figuras que mencioné antes, a los kamis, se pedía por el éxito de los cultivos. Y en torno a ellos se realizaban determinadas ceremonias, hoy en día conocidas como matsuris, con la idea de promover la buena cosecha. Los matsuris están asociados a distintas estaciones del año. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar este jardín japonés, se han dado cuenta de que cada una tiene una característica específica puntual. En cuanto al cultivo del arroz, hay varias teorías, las voy a mencionar a grosso modo. La primera es la que da cuenta de la llegada del arroz a través de las Ryukyus, de las islas Ryukyus. La segunda es la que da cuenta de la llegada del cultivo por medio de China, cruzando el mar de China. Y la tercera es la que da cuenta de la llegada de población migrante de Corea que poseía el conocimiento del cultivo del arroz. Obviamente a los estudiosos japoneses muchas gracias no les hace este tipo de esta teoría, producto de esto que yo les mencionaba, del esencialismo japonés muy marcado todavía en la gran parte de la historiografía japonesa. Bien, respecto a algo que también me parece importante señalar en torno a estos temas, Irene Secosierra da cuenta de que hay una independencia en la aparición de la cerámica en la agricultura. Como ustedes pueden ver, en un periodo de tan marcada extensión en el tiempo, no fue necesaria la aparición de la agricultura, como sí la cerámica, y recién hasta la agricultura apareció mucho tiempo, milenios después. Lo que quiere decir esto es que una característica no va sí o sí de la mano de la otra, y sobre todo pensando en un modelo tradicional con características puntuales propias de lo que fue el proceso de revolución neolítica. Claramente es un modelo que no se puede aplicar a todas las regiones por igual. Bien, por último, antes de adentrarnos en lo que respecta a los distintos periodos históricos de Japón, periodos en sí mismos, me gustaría dar cuenta de
algo que es muy propio de los primeros, de los libros más antiguos, que relatan los hechos de Japón, y con ello me estoy refiriendo al Kojiki y el Nihonshoki, que si bien acá no están mencionados, los voy a retomar más adelante, donde dan cuenta de una construcción de un discurso para legitimar el poder de los emperadores frente al poder de China. En estas crónicas, en estos relatos, claramente abundan elementos míticos y legendarios, con la idea de dar cuenta cómo se fue construyendo esa dinastía de emperadores que se fue sucediendo con el correr del tiempo. Como bien mencionamos aquí, el primer emperador mencionado en estos relatos fue Himu Tenno. Tenno quiere decir emperador, y se dice que reinó en torno al 600 a.C. Era un ancestro semidivino, hijo de Amaterasu, y por quien gracias a ella pudo vencer las diversas luchas internas y alcanzar el poder, el máximo el control de la región de Yamato. Yamato es una denominación antigua de Japón, de hecho se refiere a una región puntual de Japón, más que nada la región central, que fue, digamos, la que logró unificarse en torno a diversos reinos que estaban presentes en esa región. Bueno, con respecto a cómo podemos caracterizar o comprender la historia de Japón en general, es muy importante tener en cuenta, quizás en términos más esquemáticos, a modo de clarificar un poco, diversos periodos de procesos de centralización del poder y de descentralización. La historia de Japón va a estar marcada todo el tiempo por la lucha existente entre los clanes, lo que va a permitir en un primer momento que se logre una centralización en torno al poder imperial y una descentralización en torno al poder shogunal, que van a predominar por encima, o sea, donde determinados clanes van a predominar por encima de otros. En cuanto a los periodos de centralización, podemos caracterizar el periodo de Asuka, Nara y Heian, como destacamos acá en la diapositiva, y de descentralización podemos hacer mención al primer shogunato, el de Kamakura, el segundo shogunato, el de Muromachi, Azuchi, que también forma parte de un periodo de transición, para finalmente culminar en el tercer shogunato más longevo de la historia de Japón, que es el de la dinastía Tokugawa, por el cual duró más de 200 años en la historia de Japón. Un poquito para explicar las imágenes, para que ustedes den cuenta de la combinación o la presencia de diversos elementos a nivel cultural y religioso. Tenemos a la izquierda un templo shintoísta en Yasukuni, donde están digamos, los héroes, los llamados héroes caídos en las guerras del siglo XX. Es un poco polémico porque los japoneses consideran héroes a quienes en China y en Corea consideran como criminales de guerra. Al día de hoy hay una polémica, si se quiere hasta incluso diplomática con respecto a esto, lo cual obstaculiza bastante la relación entre estos países. Y por otro lado tenemos un templo budista, llamado templo Horyushi, perdón mi pronunciación. Es un templo más bien de carácter budista. La que figura aquí a su derecha. Y por último, una figura que, digamos, predomina la diapositiva, da cuenta de un mito particular de la historia de Japón, mencionado en el Kojiki. Ustedes pueden incluso releer más en profundidad en el texto de Irene, donde, bueno, se muestra a la diosa Materasu saliendo de su cueva y con su luz posibilitando
el desarrollo de las estaciones y de los cultivos. Incluso se piensa, que a raíz del mito también de Amaterasu, que las poblaciones, las primeras poblaciones de la isla, los japoneses, eran de descendencia, fueron creados por la diosa Amaterasu. Llegamos al periodo correspondiente a Yamato, el periodo que abarca del 300 al 710 después de Cristo, donde claramente se manifiesta una transición desde la sociedad clánica a la sociedad aristocrática. Lo que vamos a ver luego con respecto a este periodo es que a su vez se subdivide en dos momentos muy importantes, como es el periodo Kofun y el periodo Asuka. Sin embargo, antes de avanzar, me gustaría hacer una aclaración. En primer lugar, con respecto a la denominación Yamato, que viene de lo que antiguamente se conoce como la región que abarcaba la parte norte de Kyushu y la región central de Honshu. Es el nombre que se le dio a la unificación de los reinos de esa parte de Japón, de la que algunos estudiosos señalan que deviene del clan que logró imponerse por el control del territorio, y otros que señalan un origen foráneo por el cual coreanos provenientes del reino de Paella, que era un reino tributario de China, emigraron a la región y colaboraron en la construcción de ese reino. Bien. En segundo lugar, previo a la unificación de estos reinos, las crónicas chinas hablan de un reino de Hua, en tanto que Hua para ese entonces significa país enano o país sumiso, donde nace el sol, realmente con una mirada donde se ponía China en el centro, y a partir de ella, bueno, obviamente caracterizaba los vínculos con los reinos con los que se relacionaba. De hecho, Irene Secosierra hace mención de esta denominación como una forma arcaica de referirse a Japón, y tanto Hua como Yamatai, el reino donde gobernaba la emperatriz Himiko en torno al 297 después de Cristo, eran tributarios de China. Por eso esa mirada, como habíamos dicho, donde el centro, digamos, China ubicaba el centro y a partir de ahí caracterizaba las relaciones con sus tributarios. Incluso en esas crónicas se hace mención también a un sello de oro como símbolo de tributación y a las embajadas que allí se dirigían. Sin embargo, no se sabe por qué Yamatai, o también denominada Wei, desaparece. Lo que sí se sabe es que, como ya había dicho, reinaba en la región una hechicera que estaba protegida por sus hombres en un palacio al que nadie de la población común podía acceder. No, de hecho, no estaba permitido que nadie la viera, en un territorio donde se construían grandes túmulos. Esto nos permite dar cuenta que hubo un periodo de la historia donde marcado por la presencia muy fuerte de gobernantes mujeres, y cabe mencionar esto más que nada porque a partir sobre todo de los periodos posteriores, según vamos a ir viendo, predominaba la línea masculina en el control del gobierno de Japón, en los distintos periodos históricos. Ahora bien, tanto el reino de Hua como el reino de Yamatai conformaban sociedades de clanes o denominadas uji. Bueno, volviendo a nuestro periodo en cuestión, al periodo Yamato, podemos dar cuenta de una resignificación de los kanjis, donde ahora claramente el mismo kanji tiene otro significado, que es país de la gran paz o la gran armonía, y donde lo que se va a dar es un periodo en este periodo de transición, un periodo de transformación por el cual se va a pasar de ser un estado tributario a China a ser un estado, digamos, estado entre comillas, ¿no? Todavía no hablamos de estado, pero a un reino que por lo menos intenta dejar de ser. Esto claramente se puede observar, sobre todo en el periodo posterior, el periodo de Asuka, donde vamos a ver las cartas que le envía el príncipe Shotoku al emperador chino, con la intención de que sea tratado de igual a igual.
aunque como después veremos, China no acepta este trato. Bien, continuando con este periodo, mejor dicho, tenemos entonces como su periodo importante, el periodo Kofun, que como bien destacamos en la diapositiva, transcurre entre el 250, 300 al 550, 600 después de Cristo. En este periodo el shintoísmo se convierte en el culto a los antepasados, va a convivir con el budismo claramente, y en este shintoísmo podemos hablar de un shintoísmo propiamente dicho en este sentido, donde las cabezas de los linajes, las cabezas de los clanes de las familias sagradas van a convertirse en kamis o en dioses. Es una época de grandes tumbas. Aquí en la diapositiva tienen la Daisen Kofun, que está cerca de Tokio. De hecho, si ustedes ven en la imagen, obviamente desde una mirada aérea, van a ver que tiene la forma muy similar a la de una cerradura. Y esto es lo más distintivo de estas grandes tumbas. Al día de hoy la Daisen Kofun está cerrada al público. Se piensa, sottovoce obviamente, que puede ser producto de esta de este miedo de los japoneses de descubrir en su interior elementos que pueden vincular la cultura y la historia de Japón con Corea. Pensemos en esto que había dicho al principio, de esta intención de mantener homogenizado esta idea del ser japonés como parte de su identidad nacional, ¿sí? Y por ende se rechaza todo tipo de vínculos con el exterior, sobre todo con China y más con Corea que con China. Bien, en este periodo lo que se da es la influencia de China mediante los reinos coreanos tributarios que envían a Yamato especialistas en filosofía confuciana, en administración, el budismo y la escritura, que van a ser elementos fundamentales para la constitución de un primer estado, ya que por este momento estamos hablando de una cultura árabe. En este contexto también tenemos, como ya había mencionado, la presencia de los reinos coreanos tributarios a China, y lo que van a hacer justamente es tratar de liberarse de su influencia, con lo cual Japón va a aprovechar esta situación para crear alianzas y divisiones y así construir poco a poco su poder. Ahora bien, en torno al periodo posterior, tenemos el periodo Asuka, en el marco del 538 al 645 después de Cristo. Se denomina periodo Asuka por una región donde se desarrolló este reino, cerca de lo que después va a ser el protestado de Nara, o sea, la región de Nara. Bien, podemos hablar del inicio de la etapa histórica propiamente dicha, donde la figura más relevante va a ser el príncipe Shotoku, y donde, como ya había adelantado previamente, lo que se va a intentar es establecer un vínculo con China que dé cuenta de cierta simetría, aunque claramente China lo va a rechazar. Y es por ello que Japón decide entonces retirarse de los conflictos en Corea y dedicarse a su posterior expansión propia. Bien, en este periodo entonces tenemos con la importancia del budismo. El príncipe Shotoku la va a convertir en una religión, entre comillas, no hablando de religión, pero va a ser de carácter oficial. Se establece el primer código legal de tinte confuciano, donde se equiparan las relaciones entre el soberano y los súbditos con las existentes entre el cielo y la tierra, siendo el jefe del clan Yamato, descendiente directo de Amaterasu, el hijo del cielo. Lo que va a suceder entonces es un intento fallido de quitarle el poder al clan gobernante, y es por eso que durante el periodo posterior, el periodo Hakuo, del 673 al 686 después de Cristo, va a ser el periodo de gran cambio por las reformas taicas, por las cuales se intenta limitar el poder de los clanes,
siguiendo los pasos de la dinastía Tang. Se homologa en este sentido lo que sucedía en China. Con lo cual, las tierras de los linajes nobiliarios pasarían a formar parte del emperador. Luego del periodo Asuka, que hemos analizado en la diapositiva anterior, debemos hacer mención, antes de analizar la constitución del primer protoestado, las turbulencias políticas en torno a la participación de los diversos clanes a lo largo de toda la historia de Japón, ya sea en los momentos de mayor centralización de poder, como los momentos de descentralización, o mejor dicho, de semi-descentralización. Esto lo vamos a plantear más adelante cuando hablemos de los shogunatos. Con lo cual, es una constante claramente que atraviesa todos los periodos históricos. En particular, en el contexto previo a la constitución del primer protoestado de Nara, que les voy a presentar en esta diapositiva, comienza a tener preeminencia el clan Fujiwara a raíz de esas luchas internas. En torno al año 710, entonces, se constituye una nueva capital en Nara, con un fortalecimiento del sistema político imperial vinculado a las reformas Taijo, que intentaban emular el código burocrático chino. Para el caso de este primer protoestado, este código estaba conformado por leyes penales, las Ritsuryo, y leyes administrativas como las Ryo. Por eso podemos decir que el código Taijo a su vez llamaba código Ritsuryo por la vinculación de estos dos tipos de reformas. Junto con este código se conforma una amplia burocrática aristocrática hereditaria. Pensemos en las diferencias que tenían que tenía Japón al respecto con China en cuanto a cómo estaba conformado el funcionariado. De hecho, en China el mandarinato estaba conformado por aspirantes que previamente debían rendir un examen y obviamente debían rendirlos con resultados muy exitosos. Y claramente esto no era lo que sucedía en Japón si tenemos en cuenta que era una aristocracia hereditaria. Bien, además se desarrolla el ejército y se mantiene la coexistencia entre el shintoísmo y el budismo. Respecto al budismo, la rama que predomina en Japón, más allá de sus múltiples escuelas, es la Mahayana, la cual buscaba la iluminación osatori de todos los seres, a diferencia de la otra corriente más grande del budismo, que es la Hinayana, que buscaba la iluminación individual. Respecto del budismo, tenemos que se han construido múltiples templos en este periodo. El más conocido es el Todaishi. Ustedes acá tienen la fachada exterior del templo a su derecha y el gran Buda que se encuentra a su interior, en la imagen que tienen a su izquierda. Y al respecto debemos destacar también que dejan de construirse las grandes tumbas, sobre todo las que se empiezan a construir en el periodo Kofun, durante el periodo Yamato, ya que pierde sentido el enterramiento en sí mismo debido a que el budismo remarca la importancia de la trascendencia. En este periodo, además, se escribe y se compila en kanjis chinos el Kojeki, que significa, es uno de los libros más antiguos, llamado Relatos Antiguos de Japón, en el 712, y el Nihonshoki, que es otro libro antiguo de la época, que es el de las crónicas del Japón, que se escribe en torno al 720. En estos relatos se hace mención a algunos mitos fundacionales, como en el origen de las islas que conforman el archipiélago, a partir del accionar de los dioses primordiales Izanami e Izagami, e incluso la creación de los pobladores de las islas a partir de la fuerza creadora de Amaterasu. Además, en este periodo tenemos una reestructuración de la sociedad en tres clases, o sea, es un perfeccionamiento de lo que venía de la sociedad de jefatura que venía ya en el periodo de transición anterior. Acá claramente se consolida, donde tenemos claramente la figura del emperador en la cúpula junto a su familia hereditaria. Luego, en la pirámide tenemos a los funcionarios del Estado y a las clases de las cuales se obtenía el tributo, en particular los campesinos y los artesanos, colocándose a los esclavos en la base de la pirámide. Cabe mencionar que
la fuerza del emperador, o Tenno, estaba marcada por las características del trono, que era hereditario y por lo tanto era inviolable, y además su poder estaba legitimado porque, como decía el mito, la fuente que otorgaba el poder al emperador residía en la posesión de las enseñas imperiales, como eran el espejo, la espada y la joya, señaladas caracterizadas en torno a los mitos que aparecen detallados y compilados en el Kojiki. Bien, respecto a esta estructura social entonces, podemos decir que en este periodo se constituye una sociedad a partir del modo de producción tributario, ya que si bien se encontraba enmarcado en torno al pensamiento confuciano, donde cada clase cumplía una función específica, esto no quita que la extracción de lo producido se hacía de forma extraeconómica, es decir, por fuera del proceso productivo. Y para finalizar, podemos caracterizar este periodo como un periodo marcado por un claro refinamiento cortesano, de la mano de la preeminencia del clan Fujiwara. Aquí tienen el símbolo que representaba a esa familia tan importante que operaba en la corte imperial. Bien, durante el periodo siguiente al periodo de Nara, en el periodo Heian se continúa con el periodo de centralización. Este periodo está enmarcado dentro de lo que es el 794 al 1785. Incluso se habían fortalecido las reformas taika y en particular en este periodo la capital imperial se traslada a Kioto. Se manifiesta además una clara expresión de refinamiento cortesano en torno a la pareja imperial. Les recomiendo en este sentido, quienes son fanáticos de las películas de Estudio Ghibli, hay una muy linda donde se ve patente este refinamiento cortesano, que es la película de Kaguya no Hime, o Princesa Kaguya, donde ahí claramente van a ver alguna mención en la película, a lo largo de la animación, de la película, imágenes que remiten a estas mismas que están viendo en la diapositiva. Lo que también sucede en este periodo es el perfeccionamiento de las influencias chinas, de la escritura, al punto de constituir un marco específicamente japonés, que da pie incluso a la ruptura de las relaciones oficiales con China. Sin embargo, este periodo de máximo esplendor del clan Fujiwara, como ya lo habíamos introducido en el periodo anterior, centrado en el ceremonial ritual, comienza a opacarse en forma progresiva, sobre todo a finales del siglo X, en torno al siglo XI, en favor de los aristócratas militares locales que comienzan a aliarse entre sí. Las decisiones de una corte imperial demasiado alejada a estos poderes locales comienzan a dejar de acatarse claramente. Se conforman entonces verdaderos clanes autónomos cuya fuente de prestigio seguía siendo, sin embargo, la corte imperial. Tenemos también una cuestión importante ya introducida en el periodo anterior, que es la falta de mandarinato, que hace que con el tiempo el Estado comience a disolverse, ya que, como habíamos señalado, se había favorecido a la privatización de los cargos a partir de la herencia de los mismos en manos de la aristocracia. Incluso debido a la necesidad imperial de conquistar tierras ocupadas por los Enishi, al norte de Honshu, aumenta el rol de esa nobleza, como así también de su brazo armado, que eran los Bushi, quienes surgen como servidores domésticos para garantizar el cobro de tributo. De ahí el significado inicial de la palabra samurái. Además del cobro de tributo, los Bushi se encargaban de mantener la seguridad en las tierras de los nobles. Con el tiempo, claramente toman conciencia
de su propio poder, y vamos a ver el rol importante que tienen en los periodos posteriores. Lo que comienza a manifestarse, como bien señala Anderson, es la privatización del poder coactivo y la conformación de señoríos, con lo cual comienzan a privatizarse las tierras de los nobles, incluso tierras en posesión de los monjes, denominadas tierras shoen. Aquí Anderson señala las diferencias del proceso de feudalización en Europa y en Japón, quizás lo más criticable en torno a su postura, esto es una mirada personal, es la utilización del término modo de producción, quizás por su formación marxista, modo de producción feudal, como decía, en lugar de modo de producción tributario, que sería lo más correcto. De hecho, modo de producción feudal es una variante que está incluida dentro de lo que es el modo de producción tributario. En primer lugar, las características geográficas. Corea queda ubicada en una península situada en el este de Asia, entre lo que sería el Mar Amarillo y el Mar de Japón. Limita al norte con la República Popular de China y Rusia, y al sur con el Estrecho de Corea, que es lo que lo separa de Japón en la actualidad. Políticamente se dividen en dos estados, Corea del Norte, con su capital en Pyongyang, y Corea del Sur, que tiene como capital a Seúl. Corea también es uno de los territorios que forman parte de la Sinosfera. La Sinosfera vendría a ser el área geográfica del este de Asia, cuya historia y cultura, digamos, se relacionan directamente con la China. El nombre chino del concepto sinosfera significa literalmente círculo cultural de los sinogramas, es decir, el solo uso de los caracteres chinos englobaría estos países que se caracterizan por haber utilizado a lo largo de su historia, bueno, en realidad especialmente en los trabajos literarios y en los documentos de gobierno, los sinogramas. Aunque en la actualidad muchos no lo hagan y de por sí la sinosfera no se caracterice por una homogeneidad lingüística. La primera etapa de la historia, que va del 2033 a.C. y el 1392 después de Cristo, de por sí es bastante lineal, se conoce como Gojoseon. Por dar algunas características generales, se puede decir que alrededor ya del año 2000 iba a aparecer una nueva cultura alfarera que se iba a expandir de China a Corea, y estos eran pueblos que practicaban la agricultura en asentamientos de vida comunal, y los historiadores coreanos afirman la existencia de agrupamientos sociales básicos que eran algo así como clanes consanguíneos. En esta época es donde se construyeron los grandes dólmenes, distribuidos especialmente por la costa sur de Corea, que al parecer funcionaban como tumbas o lugar de enterramiento, pero no se sabe con certeza. Esto se puede ver en la imagen izquierda, así eran los dólmenes. Por otro lado, la cronología coreana se basa en un mito fundacional. ¿Qué cuenta este mito? Bueno, cuenta que el dios del cielo Hwanin tuvo un hijo llamado Hwanum, que llegó del cielo para gobernar sobre la tierra, aterrizando sobre el lago Cheonji en el monte Bakdu, que es algo así como un cráter sagrado para los primeros habitantes coreanos. Un día, un oso y un tigre le pidieron que lo convirtieran en humanos. El dios los puso a prueba a los dos en una cueva durante 100 días, en conjunto con un puñado de ajos que no debían consumir. Solo el oso resistió y logró convertirse en una mujer que luego iba a rogarle tener un hijo que finalmente lo tuvo con el mismísimo Hwanum, o sea, el hijo del dios celeste. De ellos dos saldrían Dangun o Tangum en el 2033, donde comienza el antiguo calendario coreano, convirtiéndose en paralelo en rey de la primera gran cultura de Corea. Y bueno, justamente en la imagen de la derecha se ve a Dangun en los costados y el oso y el tigre que lo acompañan en el relato. Con este relato se sitúa el comienzo del reino de Gojoseon o la antigua Choson.
Los coreanos también, siguiendo esta línea, ¿no? Van a dar un esquema temporal y trazan una línea de evolución bastante lineal de toda su historia. Y bueno, un dato que es interesante es que en el 1993, bueno, Corea del Norte anunciaba al mundo que habría descubierto la tumba y los restos de Dangum, suceso, bueno, inchequeable, pero sirvió de propaganda para proclamar al pueblo coreano como el más antiguo del mundo, ¿no? Por otro lado, es interesante señalar la importancia que se le da a la ascendencia femenina de un hijo prodigio. Por dar algunas características generales sobre este periodo, se puede decir que en esta primera etapa se prosperó gracias al bronce como una federación de muchas ciudades amuralladas, formidables, al punto de que los chinos la clasificaban como arrogantes, y también acompañadas por un cultivo extensivo de arroz, apareciendo nuevos elementos como por ejemplo un arco llamado gundo, que bueno, lo sirvió a expandirse por el norte junto con jinetes. En el año 109 a.C., Gojoseon invadiría la parte más oriental del territorio de la dinastía Han, de China, por lo que China mandó soldados. Bueno, los coreanos iban a terminar perdiendo y los Han tomaron el control del norte de la península, formando así 4 comandancias por las cuales iban a gobernar. Y bueno, Gojoseon se terminó fragmentando y dividiendo en diversas ciudades-estados que iban a luchar durante siglos, pero justamente a través de todas esas luchas, ¿no? Se pudieron también, gracias a el hierro, producir nuevas armas que ayudaron justamente a expandirse y a comunicarse mejor entre ellos. Se terminaron agrupando en 3 confederaciones, mientras los chinos iban a tratar de impedirles el paso al norte. De todo este rejunte de confederaciones saldrían 3 reinos que serían muy poderosos, especialmente porque conocían el hierro, y esta era iba a ser conocida como la era de los 3 reinos. Periodo que transcurriría entre el año 100 a.C. y el 676 después de Cristo, ¿no? Y es que a lo largo del siglo I a.C., bueno, 3 de estas ciudades-estados coreanas lograron superioridad frente al resto, donde comenzarían los 3 reinos de Corea, los cuales serían Goguryeo, fundado por Jumon, el reino de Baekje o Baekje, fundado por un hijo del tercer reino, ¿no? Que iba a ser el reino de Saro, que más tarde se conocería como Silla. Los primeros 2 reinos se consideraban descendientes de un reino mítico que existió más al norte de la península, en Manchuria, llamado Bucheo. Todos estaban vinculados lingüísticamente, pero no se sabría precisamente cuáles lenguas hablaban. Quizás compartían la familia lingüística con el chino, pero sí se sabe que recibieron influencia tanto de China como de Japón en el plano espiritual, también adoptando la moral confuciana y la fe budista. Y ante esto, sus creencias estaban más relacionadas a los cultos chamánicos, ¿no? O sea, antes justamente de la intromisión tanto del budismo como del confucianismo, estaban más influenciados por cultos chamánicos donde veneraban a sus antepasados y animales como por ejemplo el ave fénix o el dragón o un pájaro de 3 patas. En primer lugar, Goguryeo estaba ubicado al sur de Manchuria y al sur de la provincia marítima rusa y las zonas norte y central de Corea, iba a ser el más grande de los 3 reinos. Bueno, por dar algunas características, se puede decir que hacia el 440 después de Cristo comenzó a expandirse hacia el norte, conquistando Manchuria,
en la ciudad de Nanglak, lo cual es importante porque luego le iban a cambiar el nombre a Pyongyang, que se convirtió en la capital. De su reino puede destacarse la existencia de Taehak o institutos de educación donde se iban a enseñar a pelear a través de las artes marciales, aunque también se iba a enseñar sobre política y sobre historia, pero lo principal eran las artes marciales. Y también cabe destacar que geográficamente estaban ubicadas en una zona bastante hostil en cuanto al clima, es decir, el noreste de Corea y el este de Manchuria. De por sí, Corea es uno de los países más montañosos del mundo. Bueno, esto ubicado en la actual frontera chino-coreana, donde se encuentra la montaña más alta de toda la región, que se llama Paktosan. Bueno, justamente de esta montaña, Corea del Norte utilizó, ¿no? Justamente como parte de su mito fundante, y ahora se dice que Kim Jong-il nació en la cima del Paktosan, bueno, y de por otro lado, de por sí, Corea del Norte le da una importancia bastante relevante a la historia de Goguryeo. El segundo reino, Baekje o Baekje, estaba situada al sureste de la península de Corea y iba a ser el más chico, fundado por el hijo del rey fundador de Silla. Estos eran pueblos relativamente más pacíficos y no estaban tan interesados en expandirse, sino que estaban más interesados en mantener su prosperidad económica, que había venido de la mano del comercio marítimo con China, a quienes también copiaron la escritura, y bueno, con Japón, de donde importaron mucha cerámica y arte. Silla, el último de estos reinos, ¿no? Por su parte, estaba ubicada en el sureste de la península y en sus comienzos más bien un reino débil y aislado que se resistía a adoptar las ideas que provenían del extranjero. Existían 3 clanes guerreros principales que eran los Park, los Seong y los Kim, bueno, que son básicamente la mayoría de los apellidos coreanos en la actualidad, que con el paso del tiempo se fueron haciendo muchísimo más poderosos, destacándose, bueno, guerreros entrenados en el arte marcial llamado Hwarangdo. Hacia el 563, bajo el mando de su rey Beopheum, Silla adoptó el budismo y logró conquistar toda la Gaia o la Gaia hacia el 563. Bueno, la Gaia era una zona que ocupaba las costas sur de la península, donde se encuentra actualmente el observatorio astronómico más antiguo que se conserva, de hecho, en el lejano oriente, conocido como Cheopsonde. Cabe resaltar que así como Corea del Norte privilegia la historia de Goguryeo, Corea del Sur privilegia el legado cultural del reino de Silla. Incluso los gobernantes y políticos de Corea suelen querer trazar una línea entre su linaje y la parte sur de la península. Y bueno, por otro lado también es loco que en la actualidad las características geográficas que odian y aman se remonten al periodo de los 3 reinos. Pero esto, en paralelo, es significativo porque, bueno, siempre que se dividieron, volvieron a unirse y, bueno, muchos coreanos en la actualidad son bastante optimistas en cuanto a la reunificación de su pasado. Y esto es justamente lo que se quiere remarcar en la imagen de la derecha, haciendo referencia al ciclo histórico de unión y fragmentación de la península. Pero bueno, ninguno de estos reinos, tanto Baekje como Silla, eran rival para el reino del norte, haciendo que los demás reinos, o sea, constantemente trasladaran su capital y por otro lado quisieran o logren unirse en contra de Goguryeo.
Para el 612, mientras tanto, la China de la dinastía Sui se propuso conquistar toda la península y bueno, sus tropas comenzaron a llegar por el norte. Bueno, las tropas coreanas lograron frenar el avance en la mítica batalla de Salsu, en donde iban a tender una trampa destruyendo una presa para que se les cayera todo el agua encima, y la dinastía Sui iba a desaparecer en China, apareciendo la dinastía Tang, los cuales volvieron aliados al reino de Silla, instalándose también la costumbre de hacer partícipes a los extranjeros de los conflictos internos. Y bueno, para el 645, el emperador Taizong envió desde China a Corea barcos y junto a la dinastía de Silla acabaron con el poderío de Baekje, para luego ir por Goguryeo, donde iban a asediar la fortaleza llamada Ansi. Bueno, hay una película que retrata esto muy famosa en Corea llamada La Gran Batalla, con una superproducción bastante interesante, pero que bueno, justamente sirve para retratar este momento. Ahora bien, Taizong no pudo tomar aquella fortaleza y se terminó retirando, pero para el 668, con otro emperador, los chinos por fin iban a lograr su cometido, y ahora el reino de Silla, ya sin competencia, empezó a ganar muchísimo poder, y para el 676 iba incluso a traicionar a los chinos y lograr expulsarlos del territorio e unificar toda la península. Lo que significó que por primera vez bajo un mismo reino se logró unificar justamente la península. Y bueno, por otro lado, para finalizar con esta etapa, un elemento que resulta bastante interesante de esta primera etapa, ¿no?, es la gran influencia tanto china como japoneses. Bueno, un elemento que resulta importante resaltar de este periodo es la gran influencia china y japonesa. Los coreanos en este sentido siempre consideraron estas victorias, o sea, las batallas en territorio coreano, como ejemplos genuinos de resistencia contra la agresión extranjera. Y acá ya se habla de una primera Corea unificada, lo que significa que en el periodo de los tres reinos iba a llegar a su fin, pero bueno, la influencia china se da, por ejemplo, en el estilo de gobierno, que el estilo de gobierno coreano era justamente el estilo de gobierno chino. Bueno, la filosofía confuciana, la educación de los jóvenes, la escritura de ese momento, el budismo, que llevó que varios gobernantes vieran un dispositivo político, bueno, justamente en la doctrina de cuerpo unificado, de devotos, creyentes en Buda, pero en este caso sirviendo a un rey. En cuanto a Japón, los encuentros de este y Corea influenciaron, al menos en esta primera etapa, a Japón, como fue en el estilo de pintura mural que se evidencia en las tumbas japonesas, estilo de pintura mural por parte de Goguryeo, y el arte Baekje, que se convirtió en la base del arte del periodo Asuka en Japón. Y aunque los más fehacientes nacionalistas japoneses lo nieguen, la evidencia muestra que Japón obtuvo de la antigua Corea productos avanzados de hierro, armamento, joyería de oro, plata, cerámica también, hasta incluso nuevos métodos de manejo del Estado. Algunos de ellos eran tomados de China y otros propios coreanos. Incluso también se afirma que prácticamente todo el hierro con que se hicieron las primeras armas y herramientas japonesas durante este periodo provinieron de Corea. Incluso hasta fue la dueña de la tecnología militar usada en los caballos, ¿no? Y en esta primera etapa se habla de que Corea fue la fuente, justamente gran fuente de cultura japonesa, al menos hasta el año 700. Y los historiadores coreanos también afirman que el término Nippon, como nombre para Japón, fue usado por primera vez por los intelectuales coreanos que habían arribado en gran cantidad en el siglo VII, y bueno, con estos tres reinos ya unificados bajo el mando de Silla,
para también podemos dar algunas características generales de lo que fue el gobierno de Sila con Corea unificada. El primero de estos datos es que, bueno, se apoyaban en un ideal de joven guerrero aristócrata llamado Waram, los cuales, bueno, juraban bajo un ritual mezcla entre confucianismo y budismo, todo esto para que a principios del siglo VII, bueno, centrados en 5 mandatos, para que estos honraran la lealtad al rey, el amor filial a los padres, la fidelidad en la amistad, caballerosidad en la guerra, entre otros. Y bueno, en paralelo se estableció también una academia nacional confuciana para formar altos oficiales, bueno, y se denota un gran esplendor cultural durante esta etapa. Pero, bueno, el poder de Sila comenzó a disiparse en el siglo IX, cuando influyentes, tantos líderes regionales, debilitaron el poder y, bueno, rebeliones iban a sacudir los cimientos del Estado. En paralelo a esto, los courianos no se rindieron e iban a expulsar también a los Tang de la región, pudiéndose independizarse de China en el reino de Balhae o Parhae, o Parje en realidad, hacia el año 700, bueno, trasladando la capital muy al norte, en la actual Manchuria, donde las tribus manchúes constituyeron la clase plebeya, mientras los aristócratas fueron todos del antiguo reino de Goguryeo, obligándole también al gobierno de Sila a construir grandes murallas, aunque en líneas generales las fronteras se mantuvieron más o menos estables hasta el año 900. Y bueno, fue una época de bastante paz y prosperidad en ambos reinos, lo que se tradujo en un boom demográfico, la educación, el arte, la economía, y se destacan muchísimos templos budistas, muchos de los cuales, a pesar de las invasiones a la península, se siguen conservando. Bueno, pero se trata de una sociedad profundamente jerarquizada, donde comenzaron las luchas internas entre generales provinciales versus el poder unificado en la capital. Y bajo una de estas luchas, el reino de Baekje, o Baekje, surgió bajo el nombre de Jubekje. Bueno, otra guerra hizo aparecer el estado de Tembong, que no iba a durar mucho porque iba a sucederle el reino de Goryeo. Y tenemos en la primera mitad del siglo X el autodenominado rey Taeyo apareciendo la dinastía Goryeo. Si compras, yo hago. Bueno, no me dejaste ni tiempo a decir. Ahora sí, a ver. La dinastía de Goryeo iba a durar desde el 918 al 1240, y bueno, del nombre Goryeo vendría de Goguryeo, y de ambos saldría el actual nombre de Corea. Y bueno, poco a poco iban a convertirse en un estado poderoso. Ya para el 936 iban a conquistar el reino del norte, Baekje, y Silla, unificándose nuevamente la península, bueno, pero con importantes problemas internos, y en medio de este caos, el cuarto rey impuso el Waku, o examen nacional, para elegir oficiales de la corte y otros cargos, con lo que pudo reducir el poder de la nobleza y centralizar el poder. La élite, fusionó los privilegios aristocráticos y el poder político a través de alianzas matrimoniales y de control de la tierra, y de los principales cargos políticos se estableció una estructura social piramidal fuertemente marcada, que iba a ser heredada hasta la era Joseon. Hacia el siglo VIII,
había dos grupos gobernantes, el de los funcionarios civiles y el de los funcionarios militares, que posteriormente se iban a enemistar. Y la corte de Corio adoptó el budismo como fe oficial y los monjes empezaron a ganar... Ay, moto de mierda. Bueno, yo tapo el micrófono para volver a grabar solo encima. La corte de Corio adoptó el budismo como fe oficial y los monjes empezaron a ganar mucho poder, inclusive los templos se multiplicaron y paralelamente comenzaron a crear nuevas sectas entre el zen japonés y el budismo, ¿no? Bueno, acá se puede ver una imagen de ejemplo del arte budista en la derecha. Los funcionarios favorecidos recibieron concesiones de tierra como recompensa por su apoyo y también se les otorgaron derechos de recolección de impuestos a las grandes familias que incluso podrían heredar sus tierras, lo que en consecuencia se constituyó justamente un sistema de propiedad privada a pesar de las estipulaciones según las cuales todas las tierras del país pertenecían al rey. Era un sistema por el cual la tierra mayoritariamente era trabajada por arrendatarios que pagaban renta en especie, produciendo grandes ganancias en cientos de arrendatarios y esclavos también, los cuales constituían, los esclavos, ¿no?, el 30% de la población. Bueno, esto iba a provocar la huida hacia la montaña y revueltas masivas. En paralelo, también fue una época de grandes comerciantes entre China y Japón, en donde se crearon templos, universidades o centros de estudios, y fueron también años de avances tecnológicos y en el ámbito intelectual. Y en estos años se iba a intensificar la famosa Tripitaka coreana, que es la que vemos acá, que es la colección más completa de textos budistas de Oriente, la cual consta de 800 bloques de madera, con más de 6.500 obras. Pero bueno, la prosperidad no iba a durar mucho. Primero los quitanos y manchúes se entrometieron en el gobierno de Koryo, y bueno, durante años y años iba a dar un periodo de golpes de Estado, hasta que en el 1230 llegaron los mongoles y los conquistaron. Muchos murieron batallando en el ejército mongol, y bueno, las hijas de sus altos funcionarios coreanos, ¿no?, fueron casadas con los jefes mongoles y los enlistaron para pelear contra Japón. Japón durante el shogunato de Kamakura, en donde, bueno, la fortuna tampoco les iba a seguir, ya que fueron masacrados, pero lograron cierta libertad hacia el final de su mandato. Cuando los mongoles cayeron bajo la dinastía Ming en China, le dio la oportunidad a un ascendiente grupo de militares a luchar por el poder, y cuando el gobierno chino reclamó el territorio coreano, la corte de Koryo se dividía en fuerzas pro-chinas y pro-mongoles, destacándose, bueno, un relato que habla de dos militares que estaban unidos para destruir las fuerzas chinas, pero bueno, uno se iba a arrepentir a último momento y tomó la capital de Koryo, convirtiéndose en paralelo en el fundador de la dinastía más larga que iba a gobernar en Corea, que es el nuevo estado llamado Joseon o Choson, y su capital se instaló en Seúl, en el sur de la península. El periodo Joseon iba a transcurrir del 1392 hasta casi el 1900, cuando ya se creó Corea como tal. Y bueno, es el periodo donde se encuentran más fuentes, así que se puede dar características un poco más detalladas. El primero es la consolidación de una burocracia militar y terrateniente y la creación de los chotbo para clasificar y verificar el origen noble de las familias. Se iban a construir grandes murallas nuevamente y mandar al exilio a los herederos de la anterior corte. Una de las características principales de este periodo
es que el budismo dejó de ser la fe del Estado, ya que se adoptó el neoconfucianismo como filosofía oficial del reino, bueno, aunque en realidad ambos consistían juntos, ¿no? En este sentido, se realizaron una serie de cambios regidos por un estricto código de conductas confucianas. En primer lugar estaban los seonbi, que eran eruditos que sirvieron al público sin un cargo en el gobierno. Durante este periodo, como en el periodo de Koryo, ellos ayudaban al rey a gobernar y elegían dejar los puestos de riquezas para poder llevar como una vida más tranquila, de estudio e integridad. Otro elemento que resulta interesante destacar es que justamente los letrados que llevaron a cabo la profunda confunización de la sociedad de Joseon estaban basados en 3 principios fundamentales llamados Samgam y 5 disciplinas morales llamados Orium. Los Sangam eran justamente la obediencia al rey, la obediencia al padre y marcar la diferencia entre el marido y la mujer. Los Orium eran la rectitud y justicia, es decir, la relación entre el monarca y el pueblo, la calidez y cercanías entre padres e hijos, la diferencia de nuevamente, ¿no?, entre marido y mujer, orden entre mayores y menores y confianza entre amigos. Todo esto afectó significativamente a las mujeres y se consolidó con esto la familia patriarcal, es decir, cambió el lugar de la mujer, mientras que quizás en el anterior periodo coreano las mujeres eran prominentes, a partir de entonces fueron relegadas a las tareas domésticas, tanto el cuidado de los niños y el gobierno del hogar. Esto en conjunto con la expropiación de su propiedad, ya no podían ser propietarias. Bueno, la hija no merecía un nombre antes que la desposaran y solo podía tener 4 profesiones. Podrían ser mujeres de palacio, chamanes, médicos o shisen, que eran a menudo en realidad comparadas con las geishas japonesas. Y por supuesto, las mujeres tuvieron que ajustarse a los ideales confucianos de obediencia, castidad y fidelidad. También hay que mencionar la creación de las seowon, que eran instituciones educativas privadas que combinaban las funciones de un santuario confuciano y una escuela, vamos a decirle, secundaria. Básicamente servían para realizar los exámenes nacionales a funcionarios. Todos estos reformadores estaban influenciados, bueno, por el neoconfucianismo y mucho de lo que hoy en día se conoce como cultura coreana fue el resultado de esta enorme organización social, ¿no? Una jerarquización de una sociedad bastante sólida. El principio de piedad filial era jerárquico dentro de una red de deberes y obligaciones, es decir, el hijo obedecía al padre, el padre mantenía y otorgaba educación al hijo, las hijas obedecían a la madre y a la suegra, y bueno, los hermanos menores a sus mayores, sin contar el prestigio superior y privilegios de los ancianos, mientras que el rey o emperador era considerado el padre del Estado. En este periodo, bueno, van a abundar todos los relatos o dramas familiares, ¿no?, sobre esta época, bueno, donde, por ejemplo, el rey fundador de la dinastía, el rey Taejo, al tener bastante descendencia, se iban a crear alrededor de su persona, ¿no?, múltiples conspiraciones en torno al poder, en donde, bueno, los hijos iban a ser los protagonistas. El rey se iba a casar nuevamente rápidamente y bueno, los hijos de su anterior matrimonio, juntamente con el matrimonio que le prosiguió, iban a enfrentar bastantes conflictos internos, al punto de que el rey llegó a matar bueno, a sus hijos por querer robarles el poder. Esto no directamente, pero sí los mandó básicamente a matar, ¿no?
Su sistema de castas estaba basado, bueno, en los viejos clanes familiares, un tipo de sociedad piramidal, y a pesar de que Corea no era un país de castas, sino más bien un país en donde existían ciertas castas, así estaban constituidas. Bueno, en la pirámide, por supuesto, estaba el rey, y bueno, en la cúspide se situaba los Yanban, que eran los literatos. Bueno, las oficinas civiles, Mumban, y los puestos militares, Muban, fueron ocupados por estos hombres Yanban, ¿no?, que constituían esta clase. Estos últimos ocupados por Yanban provinciales. Bueno, cuya única forma de obtener el certificado académico era convertirse en oficiales militares. Y se regían por el lema de cultivarse a uno para así poder gobernar al pueblo. Y constituían solo el 10% de la población, aunque este sistema era hereditario. Para que la familia de un individuo pueda seguir manteniendo el título de Yanban, las siguientes generaciones tenían que aprobar un examen del Estado. Estos iban a estar seguidos por los Yunbin, que bueno, eran funcionarios y especialistas, tanto médicos como intérpretes, que pertenecían a algo así como una clase media, ¿no? Bueno, hay que mencionar que los Yunbin tenían la chance de poder acceder al examen de los Yanban, pero bueno, eran casos casi extraordinarios donde podían acceder, ¿no? De cualquier manera, bueno, se puede hablar también, o esto habla de la cierta apertura en los estratos de la época. En cuarto lugar estaban los Sangmin, que eran los campesinos, comerciantes y artesanos, que eran básicamente, bueno, la mayoría de la gente con ciertas obligaciones, como por ejemplo el alistamiento obligatorio al ejército, y por último están los Cheonmin, que es un grupo compuesto por los denominados impuros, como los curtidores, carniceros o el chamán. Adentro de esta misma categoría estaban los nobi, que eran los esclavos de las clases más altas que se adquirían, ¿no? Una fuente del año 1462 registra 200.000 esclavos en Seúl, porcentaje tan alto que indicaba que el 75% de la población en Seúl justamente pertenecía a esta clase, y alrededor del 30% de toda la población era esclava. Y bueno, la esclavitud era hereditaria y el estilo de vida no variaba mucho en cuanto a los campesinos más pobres, más allá de su estatus. Y bueno, y por otro lado también se puede nombrar que los Chonming estaban tan estigmatizados que se da una semejanza a los intocables en la India, exclusión justamente atribuida a su impureza. El rey Sejong se podría decir que de los reyes más conocidos en la actualidad, junto con un grupo de intelectuales, abandonan el chino por ser muy complejo, al punto que, bueno, ni los ciudadanos lo podían comprender, y se crea el Hangul en el 1443, ¿no? Y otros elementos que configurarían la sociedad coreana actual. De los primeros alfabetos, el Hangul en el mundo, que se representa con precisión los sonidos de las palabras. Y bueno, estas mismas jerarquías se construyeron dentro del idioma coreano, ¿no?, dentro del Hangul, por lo que hasta el día de hoy uno se dirige a sus superiores y a los inferiores de manera diferente. Y bueno, dentro del idioma se deben hablar con ciertos formalismos. Bueno, fue un periodo de gran despliegue comercial, tanto con China como Japón, en donde se intercambiaba oro y plata, ginseng como porcelana, seda y libros de tablas. Y en el siglo XV, o el siglo XV, marcó el apogeo, vendría a ser premoderno de Corea. Y bueno, se dice también de que como nación y como Corea estaban muy por encima de Europa, que todavía no había descubierto el Nuevo Mundo.
inclusive avanzados en las matemáticas, ciencias astronómicas, tecnologías militares, entre otros rangos. Pero bueno, a este periodo también le iba a llegar su decadencia. Y una combinación de purgas de letrados a inicios del siglo XVI, en conjunto con las invasiones japonesas e invasiones de los manchúes, debilitó severamente al estado de Joseon. En el año 1592 comienzan los futuros conflictos con Japón. Japón decide invadir Corea acusándola de impedirle el paso a China. La guerra duraría hasta finales del siglo y aunque Corea ganó, dejó como resultado una Corea saqueada, masacrada y con un capital cultural ultrajado. Y a pesar de que los japoneses perdieron, sufrieron muchísimo menos y pudieron sacar provecho del secuestro de cientos de artesanos coreanos. Para el 1623, 1627, los manchúes iban a invadir el norte, pero fueron menos destructivos que el conflicto con Japón, a excepción del noreste de la península. La élite dominante en realidad parecía no tener interés en seguir los incentivos para enriquecerse a través de la tendencia a traficar y comercial. La misma jerarquía confuciana de letrado, campesino, artesano, comerciante, habría menospreciado al comerciante y a pesar de sus riquezas, jamás podría alcanzar a un letrado, por ejemplo.